Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que nos estén viendo. ¿Cómo están mis futuros médicos? Yo soy el profe Mario, me presento, yo voy a ser el que va a estar el día de hoy con ustedes. Y hoy vamos a ver unos cuantos reactivos de premedicina. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos y pues vamos a ver ahí unos tips como para agilizar esto, ¿no? A la hora de su examen, que a final de cuentas una técnica que va a ser muy útil es que se ahorre el tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar aquí. Entonces, ¿ya aparece la pregunta? Ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones es un síntoma? Ok, entonces, recordando que nosotros tenemos signos y síntomas, ¿ok? Aquí nos está preguntando por síntomas. Tenemos la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la cefalea, que si recordamos, cefalea significa dolor de cabeza. Entonces, bueno, primero hay que definir qué es un signo y qué es un síntoma, ¿ok? La diferencia entre ambos es que un signo, una disculpa por mi letra de doctor, ya se ha ido degenerando mi letra con el tiempo, pero bueno, un signo, ¿cómo lo podemos diferenciar? Un signo nosotros lo podemos ver. Eso es lo primerito. Nosotros podemos ver o también podemos medir o detectar por medio de nuestros sentidos esta manifestación. A diferencia del síntoma. El síntoma es un poco más subjetivo, de hecho es subjetivo, entonces eso lo refiere el paciente. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos medir, solamente vamos a confiar en lo que nos diga el paciente. Entonces, vamos primero con la frecuencia respiratoria, ¿ok? Eso, para empezar, nosotros pensamos, lo podemos ver, ¿ok? Entonces ya con eso lo podemos medir, lo podemos medir, entonces ese no es un síntoma. La presión arterial, ¿la podemos medir? Recuerden que sí se puede medir la presión arterial por medio de un esfingomanómetro y un baumanómetro, Entonces, este es un signo también. De hecho, estos dos son parte de lo que conocemos como signos vitales, ¿ok? Tenemos muchos más signos aparte de los signos vitales, pero estos dos ya dijimos que son signos. ¿Por qué? Porque los podemos medir o los podemos observar. Finalmente nos queda cefalea. La cefalea es el dolor de cabeza, como dijimos. Entonces, nosotros no podemos medir el dolor de cabeza del paciente. No podemos decir, le duele del 1 al 10. Yo puedo decir, yo como el médico tratante, le duele 9. No, sino esto nosotros tenemos que confiar en lo que nos diga el paciente. No tenemos una escala establecida donde nosotros lo podamos pues poner, ni lo podemos ver. No podemos ver el dolor de cabeza. Podemos ver que el paciente se queja, pero puede llegar a tener dolor y no tiene ninguna queja. Pero bueno, entonces aquí nuestra respuesta correcta sería cefalea, ¿ok? Entonces, recuerden, signos y síntomas, dependiendo qué es lo que nos pregunten. Si nos preguntan un signo, recuerden, el signo lo podemos ver o lo podemos medir, como la frecuencia respiratoria, como la frecuencia cardíaca, como la temperatura, como la presión arterial. Y la cefalea, esa sí no la podemos medir. Como algún otro ejemplo de síntoma puede ser algún otro dolor, no simplemente de la cabeza. Pero bueno, entonces, continuando con la siguiente pregunta, dice así: la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y falta ahí una partecita. Y no solamente como la ausencia de enfermedad. Entonces aquí, ¿qué palabra falta? ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Cuál es el factor que necesitamos para poder estar saludables? Entonces, ¿será el económico, será el químico o el social? Ok, entonces, podemos tener diferentes definiciones de salud. A lo largo de la historia podemos tener diferentes médicos o científicos que han tratado de establecer la definición de salud, porque es un concepto un poquito abstracto. ¿Qué es lo que nos define como saludables? Pero de un tiempo para acá se ha empezado a aceptar la definición que estableció la OMS, que es lo que más se ha expandido y es lo que más se ha utilizado. Entonces, es bienestar entre 3 esferas: físico, mental y otra más. El económico, pues en realidad lo podemos descartar fácilmente. Hay una tachita.
Porque pues en realidad eso no influye en un estado de salud. O sea, nosotros podemos llegar a tener un buen nivel económico, un nivel medio. Sí, obviamente va a influir en cómo vamos a adquirir servicios médicos y todo eso, pero eso ya es aparte, ¿ok? El químico, esta respuesta es muy ambigua porque no podemos definir en qué parte química de nuestro organismo. Entonces no está aparte la OMS no lo incluye. Entonces descartamos el químico y nos quedaría finalmente nuestra respuesta C, nuestro inciso C, que es social, porque nosotros podemos tener un bienestar físico, o sea, estar físicamente saludables, podemos tener buen peso, podemos tener nuestros signos vitales correctos, nuestros niveles laboratoriales, pero en realidad eso no significa que estamos saludables, porque puede que tengamos bien todo eso, pero a la hora de lo mental puede que tengamos depresión, se puede tener ansiedad, se puede tener otro tipo de trastornos que probablemente físicamente no nos afecte, pero en lo mental va a afectar a nuestra salud, al igual que lo social. El ámbito social también puede influir en nuestra salud, como lo es el ambiente que nos rodea y las personas que nos rodean. Entonces, recuerden, un pequeño anuncito, recuerden que tenemos TikTok, YouTube, Instagram, y aquí como nos están viendo en Facebook, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. De hecho, si van a TikTok van a encontrar TikToks muy buenos, y en Instagram historias muy buenas también, para que los chequen. Entonces, pasando a nuestra siguiente pregunta, dice así: selecciona los 3 componentes de la triada ecológica, ¿ok? Nos menciona ambiente, bacteria, agente, huésped y prevención. Entonces los incisos dicen 1, 3 y 5, o sea, ambiente, agente y prevención. El inciso B dice ambiente, bacteria y huésped, y el inciso C dice ambiente, agente y huésped. Entonces, podemos descartar el inciso A, ya que si recordamos la triada ecológica, como dice su nombre, está compuesta por 3 elementos, ¿ok? Entonces, el inciso A menciona ambiente, que ahí está bien, el agente, pero prevención. Prevención en realidad aquí vendría dentro de otros aspectos que dentro de la triada ecológica, que es básicamente los 3 aspectos que van a determinar cómo se va a producir una enfermedad, son los elementos necesarios para que haya una enfermedad. Entonces la prevención, pues en realidad aquí de hecho no provocaría una enfermedad, entonces fácilmente lo descartamos. El inciso B dice ambiente, bacteria y huésped. Aquí nos podríamos confundir porque, ok, el ambiente, la bacteria, porque si conocemos la triada ecológica, que es ambiente, es agente y es huésped, entonces las bacterias sí son parte de los agentes. Sin embargo, el agente no solo puede ser una bacteria, puede ser un agente biológico, que sí, son las bacterias, pero también puede ser un virus, puede ser un hongo, también puede ser un agente químico, como es un tóxico, un medicamento, o también puede ser un agente físico, como el calor extremo o el frío extremo. Entonces, tenemos una triada que va a involucrar a lo que es el agente que produce la enfermedad, que la lleva. Tenemos el huésped, que va a ser el organismo. Disculpen la letra. Y tenemos también el ambiente. Ok, entonces tenemos el huésped, que es el organismo que va a recibir al agente que causa la enfermedad, y el ambiente, que es donde van a convivir estas 3. Entonces, nuestro inciso de la respuesta sería la letra C, que abarca lo que es el agente, el huésped y el ambiente. Recuerden, esos son los 3 elementos necesarios dentro de la triada ecológica para que haya enfermedad. ¿Ok? Entonces, básicamente hasta ahorita nos ha ayudado mucho lo que es el descarte. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, tenemos, dice así: son las células que se encargan de transportar el oxígeno a través de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y tenemos leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Si recordamos en la sangre, sí tenemos estos 3 tipos de células. Tenemos a los 3 dentro de la sangre. ¿Ok? Sangrecita. ¿Ok?
tenemos esos tres. Sin embargo, nos pide la función específica que es el oxígeno, que es llevar el oxígeno, perdón. Entonces, los leucocitos son, leuco significa blanco y cito viene de célula, entonces son las células blancas. Si recordamos, las células blancas son parte de nuestro sistema inmune. Ahí dice sistema, de nuestro sistema inmune. De hecho, estas básicamente son las células, son nuestros soldaditos, ¿ok? Son nuestros soldaditos que nos van a ayudar a combatir todas las infecciones, ¿ok? Las plaquetas básicamente son como si fueran los albañiles o ingenieros o arquitectos, como lo quieran ver ustedes, que se van a encargar de reparar los vasos rotos. Entonces van a ayudar a la coagulación, ¿ok? Si recuerdan, se menciona mucho que una persona que le salen moretones o que sangra mucho, dice, ay, chécate las plaquetas porque probablemente lo tengas bajo. Es por esto que las plaquetas se encargan de reparar esos daños, esos vasos dañados y que no sangren. Y finalmente tenemos a los eritrocitos, que eritro significa rojo y cito, como les había comentado, viene de célula, que estas son las células rojas de nuestra sangre que de hecho le dan ese color característico rojizo y que ellas van a llevar al oxígeno. De hecho, entonces nuestra respuesta sería el inciso C, ¿ok? Los eritrocitos de hecho tienen una característica, que tienen una proteína llamada hemoglobina, que la hemoglobina es básicamente el sitio donde se va a unir el oxígeno para así llevarlo a las células que lo necesiten. Entonces, de hecho eso, la hemoglobina es la que le da este colorcito rojo a la hemoglobina que se contiene en los eritrocitos. Entonces, la siguiente pregunta dice así: el síndrome de Down es una alteración causada por un problema en... ¿ok? Aquí nos vamos a la parte de genética, ¿ok? Y específicamente pues vamos a biología celular, ¿no? Estamos hablando específicamente de la célula. Entonces, el síndrome de Down es un conjunto, como dice su nombre, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, ¿cuál es la causa del síndrome de Down? Muchos de aquí probablemente conozcamos a una persona que tenga síndrome de Down. Entonces, aquí el problema nos dice que puede ser por tres causas y tenemos que escoger la correcta. Letra A, ribosomas. Si recordamos, los ribosomas a grandes rasgos son los organelos de la célula donde se van a sintetizar nuestras proteínas, como si fuera la fábrica donde se van a ensamblar estas proteínas. En los ribosomas es donde sucede esto, ¿ok? Tenemos a los cromosomas, que los cromosomas básicamente es nuestro ADN. Si recuerdan, nuestro ADN está guardado en el núcleo de esta célula, como si el núcleo, fuera una caja fuerte, ¿ok? Y pues si recordamos, el ADN es el que contiene nuestra información genética, cómo nosotros vamos a hacer, ¿ok? A lo largo de nuestra vida, cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a crecer, nuestras características y todo eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos una caja fuerte que tiene guardada nuestra información genética, como si habláramos de la receta secreta de la cangreburger o de la Coca-Cola, así lo tenemos guardado, ¿ok? Entonces el ADN no está ahí todo disperso y está tirado ahí por el núcleo, ¿no? Tiene que estar organizado. Entonces el ADN, a la hora de que se va a dividir la célula, se llega a compactar tanto, que forma los cromosomas. En realidad los cromosomas es mucho ADN enrollado, ¿ok? Aquí dibujamos un cromosoma, ¿no? Entonces, nosotros en todas nuestras células tenemos un número específico de cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas que van a tener toda nuestra información genética. Y finalmente tenemos los lisosomas, que los lisosomas, así a grandes rasgos, son el sistema digestivo de nuestra célula, ¿ok? Entonces, nuestra respuesta sería los cromosomas. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Down es una trisomía del par 21. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les comentaba, nosotros tenemos 23 pares, ¿ok? O sea, tenemos 46 cromosomas. Pero en las personas que padecen de síndrome de Down hay un error en la división celular, que a final de cuentas lo que causa es que en vez de tener 46, tenemos 47.
Y esto, lejos de ser una ventaja evolutiva o que digas, ay, qué bueno, tengo más ADN, eso va a significar que, no sé, voy a tener diferentes cosas. No, por el contrario, la célula ya tiene un patrón establecido de su ADN, ya sabe cuánto debe de tener todas las células eucariotas, en específicamente las células animales y pues las células nuestras. Entonces, si le cambian ese número, si se lo alteran, va a haber un montón de errores y un montón de manifestaciones que es lo que va a dar en el síndrome de Down. Que también tenemos otras enfermedades como el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, que a final de cuentas son trisomías de otros pares de cromosomas. Ok, entonces, pasando a nuestra siguiente pregunta, dice así: una persona con hepatitis sufre de un problema en su... Ok, entonces aquí ubicamos que es una pregunta de terminología. Entonces aquí nos está pidiendo que traduzcamos esta palabra que viene en el lenguaje médico, que los médicos utilizan en su día a día, hasta fuera del hospital. Entonces, una persona con hepatitis, ¿qué le pasa? Bueno, entonces si nos pide terminología, lo que tenemos que ir es a ubicar la palabra que nos pide que traduzcamos. Ok, hepatitis. Entonces la vamos a dividir en sus componentes. Ok, hepa, que vendría siendo la raíz, bueno, hasta hepat o hepato, que esto vendría siendo la raíz de la palabra, que esto significa, ya con esto les voy a decir la respuesta, pero esto significa hígado, hepatitis, hepático, hepatocitos, todo hepatotóxico, todo esto tiene relación con el hígado. Aquí, itis es un sufijo, y el sufijo itis significa, como ya muchos saben, inflamación. Entonces, esta persona sufre de inflamación en su hígado, ¿ok? Entonces, bueno, ya nosotros en cuanto leamos la pregunta y qué nos pide, si no sabemos qué significa, la dividimos. Ok, hepato, ¿qué significaba? Hepato, ¿en qué me suena? ¿En qué lo he escuchado? Ah, hígado, ok, hígado, itis, inflamación. Bueno, entonces, aquí las tres preguntas empiezan con I, con HI, entonces sí nos podría llegar a causar un poquito de confusión. Entonces, hipotálamo, bueno, esto de plano, hepatitis, no. Hipófisis es una glándula en el sistema nervioso central, entonces tampoco. El hígado, ok, hígado, aquí con que sepamos el significado de hepato, ya con eso nos vamos rápido a hígado. O tratar de acordarnos de en dónde se utiliza hepatitis. Hay una inflamación del hígado, una enfermedad del hígado. Cuando las personas que consumen mucho alcohol tienen cirrosis hepática, tienen problemas del hígado, pum, nos vamos a hígado, sí, cierto. Entonces, poder relacionar estos componentes de la palabra con alguna utilidad, a lo mejor si no se acuerdan en el momento, poder recordar en qué más se utiliza esta parte de la palabra, ¿ok? Entonces, eso en cuestión de la terminología. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de leer una pregunta y que nos pregunte de que, oye, ¿qué significa esto? ¿No? Obviamente no nos dice así, nos pregunta un poquito más largo, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, ok, ¿en qué lo puedo aplicar esto? ¿En qué lo he escuchado? Y eso nos va a guiar hacia la respuesta, o por lo menos por descartes. Entonces, nuestra siguiente pregunta dice así: ¿a partir de qué frecuencia cardíaca se considera taquicardia? Ok, entonces aquí estamos hablando de un signo vital, ok, que es la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros la podemos medir, ok. La frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto. ¿Qué tanto late el corazón por minuto? Nosotros tenemos un rango normal. Obviamente esta cantidad va variando dependiendo de la situación del organismo, pero hay un rango que se establece como normal, ¿ok? Entonces, ¿a qué frecuencia cardíaca se considera taquicardia? ¿Qué significa taquicardia? Taquicardia es aumento o frecuencia cardíaca rápida. Taqui viene de rápido, entonces el corazón late rápido. Entonces, para ubicar aquí cuál es la respuesta, tenemos que saber cuál es el rango normal de latidos por minuto. Entonces, aproximadamente, dependiendo de las literaturas, pero es aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, 50 ya está un poquito bajo,
Entonces está un poquito bajo de lo que se considera el rango normal. Entonces aquí vendría hablándose de una, en vez de taqui, una bradicardia. ¿Ok? Entonces aquí, tenemos 100 latidos por minuto, que está ligeramente aumentada, pero está dentro del rango. Entonces no se podría considerar una taquicardia. Puede ser de que, después de que caminé porque tenía calor, o porque caminé un poquito rápido, subí escaleras, ¿no? Y 150 ya se sale del rango normal, ¿ok? Esto ya está marcadamente elevado. Entonces esto básicamente vendría siendo una taquicardia, ¿ok? Bradicardia sería esta de acá. Y bueno, esas son todas las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Después les vamos a traer todavía más reactivos para que los sigan viendo, nos sigan pues aquí expectando, ¿no? Para que nos sigan, aprovechen y nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, para que ahí puedan estar al tanto de estos en vivos. O también en Instagram tenemos historias de reactivos, en TikTok también tenemos, pues, válgame la redundancia, TikToks de reactivos y consejos para que ustedes les vaya lo mejor posible en su examen, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho por haber estado aquí, por habernos visto, y pues nos vemos el próximo miércoles para más reactivos, ¿ok? Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche y mucho éxito. Nos vemos.